Estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio, tu programa de bienestar y emprendimiento. Esta tertulia surgió de un brainstorming en el que un principio íbamos a examinar un caso psicológico de repercusión internacional, pero finalmente llegamos a la conclusión de cómo se puede analizar a una persona que no ha sido tratada directamente por el profesional que está realizando el diagnóstico. Hoy vamos a hablar con una de nuestras colaboradoras sobre autodiagnósticos e intrusismo laboral. Marisol Bardón, bienvenida. Muy buenos días, Raquel. Marisol, vamos a empezar preguntando qué diferencia existe entre un psicólogo y un coach. Bueno, en primer lugar, tenemos que irnos a la diferencia de lo que es el perfil académico, ¿no? Que yo creo que eso más o menos todas las personas que nos pueden oír, yo creo que lo tienen claro. Lo que es licenciatura o grado dentro de lo que es la profesión de un profesional de la psicología. Y luego alguien que se forma como coach, es verdad que puede tener una formación como psicólogo o psicóloga, que hay muchos perfiles de coach que realizan la acreditación una vez han finalizado la carrera, porque están vinculados a una serie de áreas donde lo que es la formación en coach, pues es necesario, le puede ser útil o hay una inquietud personal. Pero no todas las personas que tienen una formación en coach tienen una carrera atrás de psicología. Yo creo que ahí radica o a la hora del acompañamiento que puedan realizar con aquellas personas con las que se encuentran. Es verdad también que cuando hacemos un acompañamiento, ¿no? Desde un perfil más de coach, está más focalizado pues, a la parte de acción, a la parte de objetivos, de metas, más vinculado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Es verdad que también hay una parte de desarrollo personal, pero la diferencia radica quizás más en ese aspecto de focalizar más a la parte de acción, a la parte de objetivos, ¿no? Que es lo que está impidiendo no poder llevar a cabo X metas que te quieres plantear o te has planteado en tu vida y necesitas como ese acompañamiento de una parte más de directriz. Y luego ya cuando hablamos de una intervención más desde un profesional de la psicología, pues estamos hablando de intervención terapéutica, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de otro abordaje y estamos hablando de otros contextos. Y yo creo que ahí sí tenemos que tener claro la diferencia y sobre todo el tener presente que hay como unas líneas muy finas entre una cosa y otra. Y ahí también va muchísimo pues la ética del profesional, de saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde a lo mejor no es competencia. ¿Cómo puede perjudicar gravemente a la salud mental este intrusismo cuando se traspasan esas finas líneas que has comentado? Hombre, puede perjudicar y puede generar mucho, sobre todo muchísimo daño sobre todo por los mensajes que podamos dar. Porque al final no hay un conocimiento profundo de cómo funcionamos, de cómo ciertas dificultades están presentes y ahí también el abordarlo desde una perspectiva terapéutica, desde un conocimiento detrás, lo que puede ser la psicología, pues el abordaje no solo en lo que se dice, sino en lo que no se dice, en cómo abordar ciertas situaciones, pues la verdad que es muy delicado. Date cuenta que yo tampoco quiero un poco que esta entrevista, ¿no? Se lleve como a un espacio de crítica o de lo que tiene que ver a la labor del coach. No quiero que vaya por ahí. Yo creo que el interés y la intención es que sobre todo abogamos a la ética, abogamos hasta donde podamos llegar y sobre todo teniendo presente la importancia de la persona que tenemos delante y de no generar daño o si generamos daño que sea el menos posible. Digo el de generar daño porque muchas veces ese daño es inconsciente. Lo hacemos quizás de una intencionalidad del acompañamiento de dar respuestas a lo que se nos plantea y muchas veces cruzamos esas pequeñas líneas sin tener un foco claro y yo creo que ahí también es muy útil el antes de iniciar saber dónde estamos, cuáles son las competencias que tenemos y cuál va a ser el camino y la hoja de ruta que vamos a marcar, ¿vale? Porque es verdad que
que no es lo mismo tener inquietud por conocimientos en psicología y tener lecturas que podamos acompañar en un proceso de coaching, que tener detrás pues una base académica, una formación que acredita, una actualización constante que puede permitir que un abordaje sea lo más ético y lo más honesto posible con la persona que tenemos delante. Actualmente existen ciertas tendencias a autodiagnosticar, también a las etiquetas, ¿no? De que vemos ciertas conductas y ya decimos es narcisista, ¿no? O como hablamos en la introducción de que existen ciertos casos, como es el caso Asunta, ¿no? Que tiene tanto repercusión ahora mismo con el documental de Netflix y que han hecho un diagnóstico de la enfermedad mental o el trastorno que tiene la madre de la niña. Em, ¿Qué piensas sobre esto, de que se hagan diagnósticos de personas que no han pasado por nuestras manos? Mira, la dificultad que tenemos es que han salido muchos tecnicismos de la profesión a lo que es lo social. Claro, no siempre esos tecnicismos se aplican en los contextos y en las situaciones que se requieren. Por ejemplo, eh, bueno, tú y yo podemos tener ciertos rasgos en nuestra estructura de personalidad, pero eso no quiere decir que tengamos un trastorno. Podemos tener un rasgo con una tendencia más en alza, obsesivo, donde nos lleve a supervisar, a tener esa parte de exigencia, a tener una tendencia a la perfección, pero eso no quiere decir que tengamos un trastorno obsesivo compulsivo. Podemos tener en ciertas conductas manifestaciones de esa parte de grandiosidad o esa necesidad de estar presente, de ser validados, de ocupar el espacio, pero eso no quiere decir que tengamos un trastorno narcisista. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay muchos tecnicismos que han salido de ciertos contextos más clínicos y se han llevado a una parte de lo social que el uso no es adecuado. O, por ejemplo, todas las lecturas o el acceso a Internet, donde ahora también hay un conocimiento muy amplio de todos los tipos de apego o de o las heridas de la infancia. Entonces, al final hay una tendencia al autodiagnóstico, ¿no? Donde no ya nos colocamos en qué tipo de apego tenemos, si tenemos conductas que podemos ser tóxicos o no, y al final eso lo que hace es impedir incluso trabajar de una manera coherente y consciente las dificultades que vamos a tener. ¿Por qué? Porque fíjate que, por ejemplo, yéndonos a los tipos de apego, no tenemos un tipo de apego eh, presente en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, hay un apego que obviamente tiene que ver con la literatura que está públicamente abierta y que todos podemos conocer, pero también es verdad que hay unas historias de vida, hay un proceso de socialización, hay una serie de interacciones como seres relacionales que nos van influyendo en cómo nos construimos y no vamos a tener un apego de libro. Entonces, al final, cuando nos nutrimos de todos esos conocimientos y lo aplicamos desde un no conocimiento que tenemos, pues al final es donde podemos generar muchísimo daño y al final es donde podemos incluso ejercer violencia con personas con las que compartimos espacios, tachándolas de tóxicas, de narcisistas o de que tiene un apego dependiente que es insoportable estar al lado de ella. Y al final ahí lo que estamos generando es una serie de daños muy elevados, además de un autodiagnóstico que muchas veces no se corresponde con la realidad. Entonces, ¿que hay una literatura en la calle? Pues sí, pero que tengamos cuidado en hacer uso de esa literatura también, ¿no? Y que tengamos presente que si quiero llegarme a un autoconocimiento o quiero iniciar ese tipo de camino, que sea acompañado de un profesional que nos puede guiar. Sí, porque existe una creencia generalizada de que los libros de autoayuda pueden suplir a la ayuda profesional de un psicólogo, ¿no? Hombre, los libros de autoayuda son interesantes siempre y cuando lo enmarquemos en donde lo tengamos que marcar para que nos sea útil. O sea, a mí un libro de autoayuda de repente me puede despertar una inquietud o decir, wow, yo me veo como reflejada por aquí. Digo, pero no sé si esto es lo que me pasó, ¿no? Déjame ver, ¿no? Déjame mirar. Nos puede servir de disparador, de iniciar algún tipo de proceso, nos puede servir de una respuesta inmediata que podamos tener sobre algo, pero no puede cubrir un proceso de terapia. Muy complicado que desde un libro de tu ayuda, porque fíjate que incluso en un acompañamiento de terapia, el poder recibir información del que te acompaña, el poder aterrizar y darle un contexto es fundamental. En un libro de autoayuda estás tú con el libro.
no tienes al autor acompañándote que te pueda explicar o darle sentido a esa literatura, a ese contenido que estás leyendo, a tu contexto real de vida, porque nuestras historias también son diferentes. Entonces, al final, los libros de autoayuda, bueno, hacer uso, pero de una manera coherente. Sí, de hecho muchas personas dicen que se compran estos libros de autoayuda por el hecho de que los precios de las consultas de psicólogos son elevados o también por la lista de espera que hay en la seguridad social. Que desde tu punto de vista, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para mejorar nuestra salud mental si no disponemos de estos recursos para acceder a una terapia? Mira, con respecto al coste de en consulta privada, o sea, en consulta privada no hay una tarifa estandarizada que todos los profesionales tengan el mismo importe por sesión. Vale, es verdad que hay unos mínimos y hay unos máximos, pero hay unas tarifas variadas que yo creo que hay también un poco el ver, valorar eh, qué recurso a lo mejor para mí puede ser permitido. ¿Vale? También hay entidades y asociaciones que tienen un precio quizás más accesible para ciertas personas dependiendo del perfil. Es verdad que en temas de salud pública, pues las listas están como están y ahí pues las competencias son de las administraciones públicas que tienen que dar respuesta. Pero sí te puedo asegurar que un libro de autoayuda o formar parte de un encuentro grupal puede dar respuesta a ciertos procesos, pero no a todo. ¿Vale? Yo creo que ahí también el indagar un poco cómo puedo acceder, ¿no? Si no solo tiene que ver con psicólogos de lo que es los centros de salud a nivel público, sino a lo mejor asociaciones que puedan también tener un acompañamiento dependiendo de qué colectivo formes parte. Yo creo que lo fundamental es intentar de una u otra manera acceder a lo que es un espacio terapéutico. Porque el poderlo suplir, como me estás preguntando, desde otro lugar, a mí ahora mismo no se me ocurre, la verdad. O sea, porque desde una vía formativa no cubres todo. Por medio de lectura, también habrá una parte que no vas a dar respuesta. Nos Marisol, quedamos en silencio. sí, nos quedamos ahí. Nos Nos quedamos quedamos en pensativos. silencio diciendo, pero bueno, entonces ¿a dónde voy? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Pues también hay reivindicar desde las entidades que tengan las competencias, desde que se pueda tener acceso a un proceso de terapia desde la pública sin recursos, ¿no? Pero ahí tenemos que ir a las instituciones que tengan las competencias para dar respuesta. Pero no te voy a decir que por medio de un libro, por medio de un autodiagnóstico, por medio de otros espacios podamos cubrirlo, porque es muy complicado. Imagínate que yo te preguntara eso si estuviéramos hablando desde una profesión como puede ser medicina o puede ser psiquiatría, ¿no? Si no vamos ahí, ¿quién nos puede dar respuesta? Sería complicado. Sí, de hecho me acabas de recordar porque yo escucho muchos podcasts, ¿no? Me encanta todo el ámbito este de la psicología a nivel hobby y he leído algunos comentarios que ponen debajo de los vídeos como gracias por hacer este tipo de contenido porque hay personas que no tenemos acceso a este tipo de terapias y por otro lado, pues a otras psicólogas que he hecho entrevistas, pues tampoco como em, recomiendan utilizar como estos recursos porque al fin y al cabo te obsesionas con el tema, escuchando siempre sobre lo mismo porque no terminas de dar una respuesta. Y porque luego date cuenta que el proceso se queda cojo, porque yo puedo ir un podcast, ¿no? Quedarme con una idea y decir, wow, esto es lo que me pasa a mí. Pero claro, luego tengo que ver cómo yo luego manifiesto eso que oigo, que creo que me sucede en mi día a día, ¿no? ¿Dónde está la evidencia de los cambios que voy generando? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo voy poniendo y llevando a cabo? Si en verdad eso tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, al final, la aplicabilidad de todo ese conocimiento que yo escucho, que lo llevo en mi vida, hay que ver de qué manera se lleva y cuál es el efecto. Y eso se tiene que llevar de un acompañamiento terapéutico. Un poco con la hoja de ruta, que es la historia de tu vida, ¿no? Que es como hoja de ruta, qué diferencia ha habido entre el antes y el después. Es decir, es un proceso que requiere una atención personalizada. Y no es fácil, es complejo. Entonces, darle respuestas de otro lugar, yo por ejemplo no lo veo.
Lo veo. Pasa que también soy consciente, y es verdad, que todo lo que tiene que ver al campo de psicología, pues es un conocimiento muy atractivo, porque es el desarrollo personal y muchas veces buscamos respuestas inmediatas. Y eso es así, de ahí las lecturas y de ahí también tantos podcasts que tienen que ver con el bienestar personal y emocional, pero también es verdad que tenemos que ser cautelosos y tenemos que también saber desde dónde nos colocamos, sea la persona que quiere recibir información o sea la persona que estoy dando la información, tenemos que tener claro qué es lo que busco, quién me está hablando y en el otro lado, quién soy yo y qué estoy expresando. Y tener presente qué daño puedo generar con lo que estoy diciendo. Si de verdad lo que estoy diciendo tengo todas las competencias para poderlo expresar, o a lo mejor tengo ciertos límites que tengo que tener establecidos. Sí, de hecho también hay que destacar la importancia del trabajo después de la sesión, ¿no? Porque no solo es ir a terapia y hablar durante esa hora sobre el problema, sino también seguir por el camino que te marca el terapeuta. ¿No? Y el tiempo que invierte el psicólogo previo a a la sesión, después de la sesión, preparar sesiones, adaptarlas a cada persona, actualizaciones constantes. Vamos, que hay un trabajo detrás donde hay unos conocimientos teóricos y prácticos que se aplican y donde hay una actualización constante. Si la psicología, si dentro de la psicología lo que trabajamos en el acompañamiento del ser humano y el ser humano evoluciona, pues la psicología también evoluciona. Entonces, al final también, imagínate todo lo que tenemos que haber detrás, ¿no? Entonces, por un lado, lo que te comentaba antes, que para mí es tremendamente importante, yo no quiero entrar en juicio ni tampoco quiero hacer un comentario crítico, que lo quiero dejar claro, de todas aquellas personas que están en acompañamiento individualizado o grupal y no son profesionales de la psicología, pero simplemente abogar a la ética y un poco a la coherencia y saber dónde estamos y dónde no, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde tenemos que parar porque no es nuestra competencia. Y yo creo que eso sí es fundamental y necesario, tanto del personal que se coloca desde la parte profesional y acompaña, y también es importante que la persona sepa dónde está. Porque obviamente ahí también está la libertad. Oye, yo quiero trabajar este tema y lo quiero trabajar con X personas, y esta persona tiene esta serie de competencias y esta profesión. Pues genial. Pero tener claro y tener un mapa y un contexto de dónde estamos y qué es lo que queremos trabajar. Es la mejor manera de que el encuadre sea lo menos dañino posible y donde prime la honestidad y la coherencia en el proceso. Marisol Mardón, muchísimas gracias por este ratito. No me cuentes cuentos. Esperamos verte el próximo mes con más información. Gracias a ti, Raquel, por la invitación. Un placer formar parte de este espacio. Estás escuchando No me cuentes cuentos en Global Coach and PNL Radio. Hoy vamos a hablar de deporte, concretamente de karate, con Sara, que ya tenemos por aquí a la presidenta del Club de Karate Arge. Sara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Sara, me gustaría comenzar preguntándote quién eres tú más allá del karate. Difícil. Sara Navarro más allá del karate, poca cosa, entre comillas. Toda mi vida ha ido muy en torno al karate. Entonces, bueno, Sara más allá del karate es una chica de 34 años que trabaja, que se dedica a algo que le gusta, que tiene vida social, pareja a veces, otras veces no, depende. Y poco más, una chica normal de 34 años. ¿Por qué decidiste emprender? Decidí emprender cuando yo trabajaba para otras personas, ya tenía en mi mente emprender, porque siempre creía que podía hacerlo un poco mejor de lo que lo estaba haciendo esa persona. Siempre tenía ideas de mejoras, cambios, y normalmente no me dejaban, donde yo trabajaba para esas otras personas, crecer o evolucionar trabajando para ellos. Entonces me sentía como un poco limitada. Y ahí empezó mi idea de emprender. Realmente decidí emprender porque me quedé sin trabajo y en vez de buscar un trabajo nuevo, pues emprendí. Se me dio la posibilidad y emprendí. ¿De dónde sale el nombre Arge? ¿Qué significa? Tiene su historia. Te la voy a contar, pero me da un poco hasta de reparo. Mi segundo nombre es Argelia, que es el nombre de mi abuela materna. Entonces mi abuela materna, la madre de mi mamá,
falleció dando a luz al hermano pequeño de mi madre. Entonces cuando yo nací, pues decidió ponérmelo como, pues sí, como un recordatorio, como homenaje, no me salía la palabra. ¿Qué pasa? Que desde que yo era súper pequeña me generó un montón de complejo el nombre, me parecía de persona mayor, y entonces desde que era chiquitita, cuando pasaban lista en el cole, yo corría para que no nombrasen el segundo nombre y le decía, por favor, táchalo Sara Navarro. Y Sara Navarro, Sara Navarro, Sara Navarro, Sara Navarro, y el Argelia jamás y nunca. Y cuando fui a montar cuando empecé con el proyecto del club, me parecía como muy ostentoso poner al club Sara Navarro. Me parecía como, normalmente en el mundo así deportivo, en karate al menos, pues tú le pones tu propio nombre al club si eres campeón mundial, si eres como una persona muy de referencia internacional. Pero si no, me parecía a mí como que sobrado. Y pensando, pues se me ocurrió Arge, que es como el diminutivo de Argelia. Y de ahí sale Arge. De hecho, con el karate no paras porque hemos visto en las redes sociales que ahora han empezado con el campamento de verano, ¿no? ¿Qué beneficios aporta el karate? Beneficios muchísimos, físicos pues como cualquier deporte, lleva implícito pues esa dosis de salud y de movimiento diaria que le viene bien a cualquier niño o niña o a cualquier adulto. Y después un poquito más allá del físico, pues trae muchos beneficios en el carácter, como tener un poco de determinación, autoestima, confianza en ti mismo, disciplina muchísima. Y después en el ámbito deportivo competitivo, que me imagino que eso lo traerá pues casi que cualquier deporte, si compites y dedicas cierto tiempo a entrenar, a competir, pues un montón de enseñanzas, tolerancia a la frustración, aprender a ganar, aprender a perder, aprender que la vida es injusta y un montón de cosas. Sí, de hecho os habéis presentado a varios campeonatos durante este año. ¿En qué aspectos te fijas cuando vas a seleccionar a los alumnos que participan en ellos? ¿En qué aspectos me fijo? Pues principalmente en el aspecto actitudinal, que el niño tenga actitud y ganas. Muchas veces a lo mejor un niño aparentemente no tiene muchas cualidades físicas o no destaca haciendo los ejercicios o los entrenamientos propios de karate, pero sí tiene un carácter, digamos, echado para adelante, con ganas de aprender, normalmente suelen tener un punto de poca vergüenza, de bueno, yo lo hago aunque no me salga. Entonces me fijo un poco en eso, que el niño o la niña, o el adolescente en este caso, tengan ganas y poca vergüenza, que tiren para adelante. Eso es lo primero en lo que me fijo. ¿Y tú cómo vives todas estas victorias? ¿Cómo te llenan a ti? No me llenan tanto las victorias en sí, sino el progreso del competidor o competidora. Antes de que llegue a la victoria ya ha progresado a un punto en el que a mí ya me ha llenado. Después la victoria es como el reconocimiento del reconocimiento, como lo que yo ya sé, que esta persona ha evolucionado hasta aquí, pues se le ve compensado con una victoria. Pero no es tanto la victoria en sí, sino el progreso de la persona que llega a esa victoria. Y después en general el tener muchas victorias, o sea, cuando nosotros empezamos con el club, pues no perder una primera ronda por muchos puntos era un avance. Pasar una primera ronda llegó a ser como una victoria. Casi llegar a la medalla volvió a ser otra victoria. Ahora, pues que a nivel regional o a nivel insular solemos tener resultados, yo peco un poco de caer más en lo negativo. Cuando no consigues el primer premio, en vez de alegrarte del segundo o del tercer premio, esa espinita de no alcanzar el primero. Entonces, dependiendo de la fase en la que estamos, pues una victoria es un super logro o más o menos. Y al final lo disfrutan todos en familia, ¿no? Porque se ven tan unidos, incluso tienen hasta sus propios términos, ¿no? Como la canción de Bella Ciao o lo de comer petit suisse. Pesitusi. Pues sí. Pesitusi. Sí, es un
una situación, un término que me esforcé bastante en crear desde un inicio. Es decir, empezamos por el club, nada, siendo muy poquitos, y ya tenía claro que el sentimiento de pertenencia, la identidad, el hacer grupo iba a ser importante. Entonces, ya hoy en día es algo que se da de manera natural, ya los mayores se lo van pasando a los pequeños, es algo que se respira en el club, pero es algo muy trabajado desde un inicio. Recuerdo mi primer grupo de chicos y chicas, obligarlos una tarde a quedar fuera del gimnasio, ir al cine o a un skate room, no me acuerdo dónde fueron, los obligué. Para que hiciesen piña, para que se conociesen, y de ahí en adelante pues un montón de cosas. Por ejemplo, el relachado fue un poco impuesto, y después hay otras cosas como el pesitusi, otros términos que se van dando pues del día a día, de la convivencia, pero sí es una base muy sólida el ser un grupo unido y trabajar como familia. Y Sara, cuéntanos, ¿cómo fue ese fin de curso que vimos el otro día? Ay, fue entre espectacular y caótico. Todavía no he tenido tiempo he tenido tiempo de pensar un par de cosas, pero no me he podido sentar a analizar todo bien. ¿Qué pasa? Es la primera vez que nosotros hacemos un fin de curso fuera de lo que sería nuestra sede. Nosotros entrenamos en Casa Venezuela y hay un salón de actos, ¿vale? Nosotros normalmente hacemos el fin de curso en ese salón de actos, que es todo como a una misma altura. Montamos un tatami, sillas alrededor, muy cercano, notas a la gente muy cercana porque está todo muy pegadito, yo tengo todo muy alcanzable, los niños, el sonido, la luz. Bueno, hemos dado un cambio, hemos ido a un salón de actos ya como un teatro con su garita, con su técnico, con sus asientos inclinados, con sus bambalinas, y ha sido un mundo. Yo salí de allí con sensaciones ceros de fue todo un desastre, no lo sé. Me subí al escenario una vez y la gente estaba tan apartada que no era igual que cuando están sentadas cerquita, que lees un poco las caras, ves si aquel está llorando, si el otro se está riendo. Entonces, un poco raro, el cambio un poco raro. Ahora hay que asimilarlo, diferente. De cara al próximo curso 2024-2025, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo para empezar en el karate si hay alguna prueba de acceso? Generalmente no hacemos pruebas de acceso, salvo que ver que haya aforo, que hayan plazas libres en el grupo o en el horario que quisiesen participar. Nos pueden encontrar en Instagram, @clubkaratearge, o en un número de teléfono, que lo puedo decir o como tú me digas. Sí, claro. Sí, 666-711-187. Y ahí pues ya te atienden y sería nada, damos una clase gratuita de prueba, sería hacer la clase de prueba y ya inscribirse. Sara, muchísimas gracias por compartir en No Me Cuentes Cuentos tu experiencia con el karate. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y encantada de estar aquí.